Bueno, seguir este mensaje, si tenés la posibilidad de hacerlo, no te olvides que es muy importante que te acerques a cualquier hospital público o privado y que puedas donar sangre porque hay muchísima gente que lo necesita. Hoy hablamos de la tuberculosis, esta enfermedad muy contagiosa que se contagia a través de una bacteria que se mete en nuestro organismo, como bien nos decía el doctor Berman, que existe una vacuna, como nos decía el doctor Díaz, de que esa vacuna se da cuando a los 6 años se da. Al nacimiento y se daba a los 6 años y que ahora ha sido suprimida. Bueno, fuimos y nos acercamos a la Liga Argentina contra la Tuberculosis y ahí nos cuentan cómo es tratada esta enfermedad, cómo trabajan justamente con los enfermos que allí se acercan. Argentina contra la Tuberculosis es una entidad sin fines de lucro, civil al servicio de la comunidad desde el año 1901. Lo más importante era el tratamiento de la tuberculosis en épocas donde no existían los tuberculostáticos y demás. Pero después se fueron agregando, digamos, otras actividades. Nosotros tenemos consultorios, por ejemplo, de atención de todas las especialidades médicas, tenemos un laboratorio que es de referencia para la tuberculosis, tenemos también un servicio de radiología, con todo lo que sea diagnóstico por imágenes, ecografía, etcétera, y después está el centro de vacunación, que es tradicional nuestro de hace decenios, donde han pasado generaciones de argentinos. Tenemos también una actividad docente acá, acá funciona el aspecto, digamos, la especialidad de neumonología de la UBA, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de El Salvador también. Tenemos una revista, la revista Argentina del Tórax, y una página. Y después nos ocupamos del tratamiento de la tuberculosis, que es totalmente gratuito, como en otros lugares, por una ley de la nación. Y después también tenemos el tratamiento de la tuberculosis, que es gratuito. Nosotros nos provee las drogas el Hospital Muñiz, que las tenemos gratuitamente, pero todo el resto, digamos, las radiografías, los estudios, digamos, el examen por especialistas, es a cargo nuestro. Entonces todo eso va produciendo un desfasaje con el tiempo. Y eso es la ONG. Llega un momento que si no tiene algún subsidio del Estado, no puede seguir cumpliendo esa función. Y bueno, hasta ahora no hemos recibido ningún apoyo, nunca tuvo un subsidio, alguna donación aislada tiene, pero subsidios nunca. Estamos pidiendo eso para levantar la quiebra y poder seguir para adelante. El tratamiento es igual en todas partes. En los hospitales también se atienden los servicios de neumología, los tuberculosis. El tratamiento es un poco prolongado. Es decir, que para las formas mínimas, digamos, nosotros, y en todas partes es prácticamente igual, hacemos 6 meses de tratamiento. Los primeros 2 meses son 4 drogas, que las tenemos, que el Estado provee de las drogas, y después 4 meses más de refuerzo con solo 2 drogas. Ahora hay casos más severos, más graves, que obligan, digamos, a un curso más prolongado. Y se podría curar casi, diríamos, el 100% de las personas, cosa que no ocurre, porque hay muchos abandonos del tratamiento. En la Argentina hay alrededor, según las estadísticas oficiales, alrededor de 11.000 casos nuevos de tuberculosis por año. Y hay alrededor de 1.000 muertes por año en la Argentina, por tuberculosis. Una enfermedad prevenible y curable. Esta es una enfermedad social. De manera que solamente con tener los medicamentos, nosotros los tenemos, el Estado los provee, tenemos los especialistas, tenemos laboratorios, tenemos todo, pero como es una enfermedad que tiene mucho que ver con las condiciones sociales de la persona, si no se mejoran, va a ser muy difícil corregirlo solamente con la toma de la medicación. Y se requiere, digamos, que la gente tenga acceso a los medios de control, a los hospitales, a las áreas de sanidad, y también que tengan mejores condiciones de hábitat, de hacinamiento, falta de trabajo, desocupación, la droga, todo eso, influye muchísimo. O sea que es una enfermedad social. Entonces, todos esos parámetros también hay que tratar de reducirlos para bajar el nivel de tuberculosis que tenemos en un país como la Argentina. No lo debe estar. Bueno, estamos hablando de 1.000 muertes por año, de una enfermedad que es prevenible y que fundamentalmente es curable. Y esto es lo que es más importante rescatar. Existe una medicación adecuada para tratar esta enfermedad, pero lo que sí es un tratamiento prolongado. Y esto muchas veces juega en contra, claro, porque la educación y la disciplina y el control son fundamentales a la hora de iniciar ese tratamiento, ¿no? Por supuesto, y aparte requiere concurrir, requiere ir de nuevo, requiere estar en contacto con el médico. Muchas veces
lo ideal sería que uno vaya a que le den el remedio. Lo que pasa es que a veces el traslado es difícil, entonces la gente, los médicos, le damos el remedio a la persona que lo tiene que autoadministrar. Y si no está bien instruido es más complicado. Lo importante es que no es como la hipertensión o como el colesterol que tienen que tomar toda la vida. Son 6 meses y hay que hacerlo muy a conciencia, porque eso cura la enfermedad. La cura, no es que no y la aparte, va a controlar, la cura. Hay, como decía el doctor Donato recién, hay distintos grados de tuberculosis, y entonces esto es muy importante. Si uno llega a tiempo y el tratamiento llega cuando corresponde, uno puede curar esta enfermedad. Después hay otro tipo de tuberculosis que por ahí son más graves, que son más resistentes, y que el tratamiento es mucho más severo. Tenemos mensajes, a ver, Roberto. Néstor de Tigre dice: me hago todos los años la reacción de Mantoux y me da bien. ¿Esto demuestra que estoy sano o puede ser que sea tuberculoso y que se haga bien la reacción? Lo primero que nos preguntamos es ¿por qué se hace todos los años la reacción de Mantoux? No hace falta. No hace falta. La reacción de Mantoux es una reacción que se inyecta en el antebrazo, lejos de las venas, una pequeña sustancia que identifica si uno tiene defensas. Y si da más de 1 centímetro, si uno tiene defensa. Ya con eso alcanza. Antes se daba primero eso para evaluar si uno le tenían que o no dar la ¿Está defensa. contraindicado hacer esto? No está contraindicado. Es un estudio más junto con la radiografía de tórax, con la clínica, o sea que con el control es suficiente. Bueno, está muy protegido. señor. Está protegido. Totalmente. Otro mensaje. Noemí de Salta, mi hija de 10 años y mi hijo de 8 tienen tuberculosis. La doctora dijo que entre chicos no se contagia, solo de adultos a niños. ¿Esto es cierto? No, el bacilo sigue contagiándose. Hay que Es una enfermedad muy contagiosa. Es muy contagiosa, ¿no? y se contagia muy similarmente a la gripe A, por unas gotitas mientras nosotros tosemos o hablamos. Sí. Entonces hay que tener un contacto bastante estrecho. Ahora, cuando uno empieza el tratamiento, por 2 a 3 semanas de tomar los antibióticos, el bacilo empieza a morir, uno deja de eliminar con estas gotitas el bacilo. Por eso hay que hacer sí o sí el primer tratamiento y después ya deja de contagiar. Tal vez eso era lo que le quería decir la doctora, pero contagia sí en los chicos y igual que en los recordarle, adultos. a propósito que tiene 2 hijos que tienen tuberculosis, que sea muy, pero muy consecuente y consistente con el tratamiento, y saber que es largo, pero que hay que hacerlo porque de esta manera los va a poder curar. Bueno, hablemos de todo el aspecto psicológico, discriminatorio, que involucra y que encierra la tuberculosis. Sí, sobre todo me interesó mucho leer al respecto, que no conocía sinceramente, de las investigaciones que se hicieron de la tuberculosis, a ver si había algunas características comunes en las personas antes de que se desencadenen los síntomas de la tuberculosis. Y se Como que si había un cuadro clínico, un parámetro de características comunes a las personas que contraían esta enfermedad. Que siempre hablamos de que no es un 100%, pero que es una estadística bastante grande en donde se veía una vida insana, una persona que pasaba por muchos disgustos, conflictos con los padres, sobre todo con el padre del mismo sexo, en donde había un alejamiento muy prolongado, una muerte mal elaborada, un conflicto psíquico al respecto, que daban lugar al desencadenamiento de los síntomas. Y eso se trabajó muchísimo porque la depresión realmente empeora muchísimo la adherencia al tratamiento. Entonces no se sabía si eran las características previas más sumado los síntomas de la tuberculosis lo que llevaban a que la persona esté deprimida o una personalidad depresiva previa a ese desencadenamiento. Mira. Entonces, la verdad que lo importante es que hay que trabajar mucho sobre la depresión, sobre los síntomas de la depresión, para que la persona realmente esté motivada para seguir un tratamiento que si no se cumple, la persona realmente puede morir. Y aparte de hablar de todo el aspecto, pues yo me acuerdo en un momento de mi carrera que hicimos varios informes respecto a los enfermos de HIV, que muchos de ellos tenían tuberculosis, y era más el autocontrol y la autodiscriminación respecto a la tuberculosis que la del HIV, porque la sensación de ser un factor de contagio para el otro los autoexcluye, se desesperan, empiezan a como querer notificar permanentemente que ellos tienen esa enfermedad, que cuidado, que pueden contagiar a alguien, ¿no? Y esto genera una cosa muy complicada. Sí, lo que lleva a 2 cosas, ¿no? Por un lado es que ellos ven que son mirados con temor, es que sienten mucha vergüenza y mucha culpa también de estar padeciendo esta enfermedad. Y además que por un lado, para tener una vida de lo más normal, intentan muchas veces ocultarlo, lo que hace que ellos mismos estén
siendo negligentes con el cuidado de su propia salud, porque quieren tan parecer normales que a veces les da como vergüenza y temor decirle al otro: tengo una enfermedad contagiosa, que es por un periodo, pero sienten que, sienten tan mal que los efectos pueden durar hasta después de estar curados, digamos. Claro, lo interesante es saber que esto es un periodo, al igual que podría ser una gripe, es una gripe más prolongada. ¿Por qué? Porque la bacteria es más resistente y requiere de un tratamiento más y además que la tos generalmente es un síntoma que la gente tiende a excluir, ¿no? Si hay alguien en una sala de espera o en algún lugar cerrado y uno empieza a toser, la gente se empieza a correr, ¿no? Como siempre, discúlpame, ¿no? La información es lo que juega mucho en contra, ¿no? Porque hay tan poca información y tan mala información que a veces el mismo enfermo no sabe muy bien qué le pasa. Le dijeron contagioso y piensa que realmente no, eso es nada, digamos, que quedas afuera de tu familia, de tus amigos, de tu trabajo. La verdad que es muy importante saber que es curable, que esto es momentáneo y que si no nos tratamos a tiempo, realmente las consecuencias pueden ser muy severas. ¿Uno se siente muy mal? Con la tuberculosis sí, hay un cuadro general bastante importante con mucho desgano, decaimiento importante, sí. Y aparte es una tos particular. Es una tos muy persistente, que tiene mucha expectoración, entonces y con sangre muchas veces. No, muchas veces pasa que como la tuberculosis es una enfermedad que puede producir pelotas de algo que parecido al queso, dentro de que a veces se drena por el bronquio y hace caverna. Entonces, por eso las tuberculosis avanzadas, cuando uno hace una radiografía de tórax, se ven como redondeles que son las cavernas. Esto es muy poco frecuente, pero incluso hasta una persona con tuberculosis... Ahí estamos viendo en imágenes. Claro, en estas cosas blancas, que está rodeada por un halo brillante, eso es una especie de caverna, que si eso drena un bronquio, eso va a transformarse en una caverna. Y eso puede toser la persona. Bueno, después de la pausa vamos a tener a Juan Abel López, que es paciente curado de tuberculosis, y nos va a contar su propia experiencia, cómo ha vivido esto, si efectivamente ha tenido trastornos psicológicos por esta enfermedad, si se ha sentido discriminado, si se ha autodiscriminado. Es muy interesante escuchar su propio testimonio. Tenemos más mensajes, Roberto. Así es. Juliana de Pablo Podestá pregunta, ¿la vacuna de la tuberculosis está en el calendario? Está en el calendario, se da a los recién nacidos. Hay un tema que se trata de dar antes de que abandonen la maternidad, pero muchas veces por el peso se posterga un poquito. No pasa nada, quédense tranquilos, pero sí o sí antes del mes todos los chicos tienen que tener la vacuna. Bueno, yo cuando empezamos el programa dije, ¿cuál es la vacuna de la tuberculosis? La famosa BCG, la que uno no se olvida jamás. La BCG es la vacuna para la tuberculosis. Tenemos mensajes que vamos a seguir respondiendo después de la pausa, así que no te muevas de ahí. Estamos en vivo y hoy hablamos de tuberculosis. Ya venimos. ¿Sabías que si has estado expuesto a la bacteria de la tuberculosis, deberías consultar a un médico para someterte a los exámenes? Hay más probabilidades de contagio si se tiene un sistema inmunológico debilitado.